No puedo servir a Dios como quiero. La concupiscencia que está en nosotros nos impide servir a Dios de todo corazón. En Romanos estuvimos leyendo, porque no hago lo que quiero, porque lo que hago no lo entiendo, lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Eso decía el apóstol Pablo. Y muchas personas nos pasa lo mismo, que queriendo servir a Dios de todo corazón, encontramos en nosotros una fuerza que nos impide servir a Dios como queremos. Y decía Pablo que así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mí, en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él dice que da gracias a Jesucristo porque Cristo nos va a transformar. En Mateo el Señor nos da una recomendación, Mateo 26:41, velad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Nosotros espiritualmente queremos servir a Dios, agradar a Dios, hacer las cosas para Dios, pero la carne muchas veces nos desvía de ese propósito que nosotros queremos y del propósito que Dios quiere para nosotros. Por eso es que tenemos cada día que sumergirnos en Dios y pedir misericordia y declararnos pobres en espíritu para que sea su gracia y su misericordia sobre nosotros y ayudándonos a servir a Dios como Él quiere que le sirvamos. En Santiago 1:13 nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Muchas veces le echamos la culpa de lo que nos pasa a Satanás, otras veces le echamos la culpa que Dios nos está probando, y muchas veces no miramos dentro de nosotros y vemos la concupiscencia que está en nosotros, que nos impide agradar a Dios. Y si le damos rienda suelta a esa concupiscencia, entonces va a dar a luz el pecado, y el pecado, después que usted lo consuma, dice que da a luz la muerte. El principal agente de la tentación es Satanás. Pero también hay otros medios, como hablamos de la concupiscencia que está en nosotros. La fuente principal, tenemos la vanidad del mundo también, que nos atraen y nos llevan cautivos, y muchas veces no podemos servir a Dios como queremos. Y en Corintios, su capítulo 10, verso 4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando presto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Aquí el Señor nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas son las armas que el Señor nos da para que nosotros luchemos contra las acechanzas del diablo. Y una de esas armas, la principal, es la palabra de Dios. Recordamos cuando Satanás vino a tentar a Jesús, el Señor le respondió o les contrarrestó con la palabra y le dijo, escrito está. Muchas veces nosotros no estamos fundamentados en la palabra y por eso somos vencidos por la tentación del enemigo. Otra de las armas que el Señor nos dejó es la oración, donde nos dice que oremos y velemos para que no entremos en tentación, que el espíritu está dispuesto pero la carne es débil. Y otra de ellas también es el ayuno, una de las armas que el Señor nos dejó para que nosotros nos fortalezcamos y podamos romper esa barrera de la tentación, de que Satanás, el mundo, las vanidades nos atraen y queremos. También hay otra fuente, que es la mala compañía, que nos
muchas veces nos lleva a caer en pecado. Cuando tenemos una mala compañía, la palabra nos dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si tenemos una mala compañía que nos induce a pecar, también es una fuente de tentación que nos saca de los propósitos de Dios. Y otra es el amor a la riqueza. La palabra nos dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor a la riqueza nos saca de los planes, de los propósitos de Dios, y muchas veces ponemos la mirada en esto y somos traspasados de muchos dolores porque salimos del propósito de Dios y podemos perder nuestra vida. En este día, en Juan también nos dice, primera de Juan 3:19, y esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestro corazón delante de Él. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y sabe todas las cosas, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Muchas veces el corazón nos reprende cuando estamos andando mal, cuando estamos al caer en pecado, cuando estamos por salirnos de la voluntad de Dios. Y esta reflexión para que nosotros cada día dependamos más de Dios. Muchas personas se quieren hacer fuertes y que tienen la capacidad de enfrentar, de vencer la tentación. Y esto no es con espada ni con ejército, dijo el Señor, sino con su Santo Espíritu. Así que debemos cada día buscar a Dios, llenarnos de Él y buscar esa dependencia total de Él. Cuando nosotros no creemos capacitados, entonces muchas veces pasamos por diferentes situaciones porque nuestra capacidad muchas veces no nos libra de las diferentes pruebas, tribulaciones que vienen a nuestras vidas. Así que yo te exhorto que esos momentos te van a llegar, donde se van a ir los ánimos, donde se van a ir los deseos de servir a Dios, donde muchas veces tengo el deseo, pero hay tantas cosas en el mundo que me llaman la atención, que me sacan del plan de Dios, del propósito, y muchas veces esas ataduras del mundo, del amor a las riquezas, del amor a las vanidades, y muchas veces Satanás nos susurra de que el culpable es Dios. Y Dios quiere bendecirnos a nosotros, primeramente con la salvación del alma. Después que Él nos salva, Él tiene planes, propósitos lindos con nosotros. Y se nos hace difícil. Este es un camino que la Biblia dice que es para valiente, porque el reino de los cielos se hace violencia y solo los valientes los arrebatan. También nos dice que desde los días del Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos los arrebatan. Así que estas cosas, el amor a las riquezas, el amor a la vanidad, las malas compañías, no te aparten de ese premio tan lindo, tan hermoso que el Señor nos tiene, de la salvación del alma, y que un día podamos gozar de los bienes y estar delante de Él, gozando por toda una eternidad. Las vanidades de este mundo son pasajeras y se ven tan bonitas, y muchas veces nos vamos tras ellas, y nos pasa como le pasó a los indios que le cambiaron el oro por el pejito. Tenemos una perla de gran precio en nuestras manos, que es la salvación. Y esa salvación tenemos en el nombre de Jesús, con la valentía y el coraje que Él nos da, cada día luchar para arrebatar o mantener esa salvación. Dice que cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Y esa salvación tan grande es una promesa que el Señor puso a todos los que le aman. Lo que nosotros debemos es procurar ese amor por Dios, por la cosa de Él, y Él un día nos va a dar la recompensa. Dios te bendiga.